Bienvenidos, continuamos en este ciclo de perfiles memorables aquí en Televida, esta obra de la Congregación Mariana. Los invitamos para que conozcamos más de la historia de un personaje que ha marcado la música colombiana y, digámoslo así, también la latinoamericana. El compositor del Camino de la Vida. Aquí está en este perfil memorable el maestro Héctor Ochoa. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por esta invitación tan amable de parte de Televida. ¿Qué pasó el 24 de julio de por allá 1934? Bueno, yo no quería que mencionaran el año al menos, ¿no? Por allá nació un niño Sí. que aparece en una partida de bautizo, hijo de Eusebio y Flor María, que heredó algunas cosas de la creatividad de su padre, que fue músico de comienzos del siglo pasado. Sí, pero antes de hablar de sus padres, hablemos de los abuelos. ¿Usted tenía una abuela mamalela? ¿Cómo es? Bueno, a ver, mi abuelo paterno Sí. fue corista en Envigado en 1880 y pico, por allá por esa época. Y mi abuela materna, sí, María Mercedes, le decíamos Mamalela, Sí. murió hace muchos años y de verdad que es muy grato que mencione esos nombres porque uno recuerda con mucho cariño sus abuelos y sus Claro. padres. Son ellos los que estamos viendo en este momento, ¿no? Pues sí, qué foto tan maravillosa. Ajá. Ese es Papa Eduardo y Mamalela. Eso, Papa mis Eduardo abuelos, y Mamalela. mis abuelos Cárdenas, ¿no? ¿Qué le entregaron ellos a usted? ¿Los conoció mucho? ¿Cómo fue ese compartir con sus abuelos? No, sabe que es que mi papá se casó ya tenía muchos años de vida cuando se casó con mi mamá. Mi papá se casó, tuvo una esposa, 10 hijos y enviudó. Y ya de 50 y pico años se volvió a casar. Yo soy de esa segunda tanda, del segundo tiempo. Claro, 20 hijos. Entonces, no conocí mis abuelos paternos, ya habían fallecido, y con mis abuelos maternos muy poquito, porque vuelvo y digo, nací cuando mi papá estaba muy viejo, y mis abuelos murieron pronto, tal vez estando yo muy niño, pero lo recuerdo con muchísimo cariño, porque uno de los abuelos, sobre todo de los abuelos de esa época, sí que aprendió cosas importantes de la vida, cosas que hacen parte de la formación y del carácter y de todo lo bello y de todos los valores que uno trata de cumplir y de seguir para parecerse a ellos. Maestro, don Eusebio, su señor padre, le enseñó a tocar guitarra, lo llevó por estos avatares de la música, ¿o no? No, al revés. Pues sí. Mi padre, que fue músico toda la vida y un buen músico, no porque ha sido mi padre, pero de verdad que era un gran músico, se opuso a que sus hijos tomaran la música como profesión. Claro. ¿Ahí cuántos años tenía su papá? Ahí tenía 5 años. 5 años. Entonces, esa foto puede tener más de 100 años, ¿sí o no? Esa foto tiene 120 años, porque mi papá nació en 1880. Sí. 20 y 100, 121 Ajá. años tiene esa foto. Oiga, Y aquí qué ya está, maravilla. pues, ya cuando era Aquí era más- contrabajista de la Orquesta Sí. Sinfónica. Se tomó esa foto, creo que en el Parque Bolívar, en las famosas retretas de la banda departamental. Sí, que había pero él todos no los quería domingos. que ustedes fueran No, no. músicos. ¿Por qué? Él decía, hombre, no se dediquen a la música en este país, que eso no tiene futuro económico. Mire que yo soy un hombre pobre, decía. Y yo le decía, papá, es que usted es pobre, músico y con 20 hijos es pobre cualquiera. Puede ser el músico más famoso del mundo. Claro. Pero él no quería, él quería que adoptáramos como profesión una carrera diferente. Y yo creo que tuvo mucha razón en gran parte. Obviamente que uno debe ser lo que quiere ser, no que le impongan las carreras o lo que uno va a hacer en la vida, la que habrá sido una profesión X, no. Pero él tenía mucha razón y yo ¿De terco? de terco tal vez combiné las dos cosas. Me fui a trabajar en una entidad bancaria cuando él falleció, que me quedaron 7 hermanos a cargo y mi mamá. Y combiné las dos cosas. Yo hacía en el banco música clandestinamente, yo era un compositor clandestino en el banco donde trabajé. Y bueno, fui combinando las dos Sí. cosas hasta que me retiré de la entidad bancaria y ya me dediqué a mostrar mis obras musicales y a posicionarme en este medio de la música colombiana. ¿Cómo fue su infancia cuando tenía 7, 8 añitos? ¿Cómo vivía Héctor Ochoa? Nosotros éramos muy pobres, pues ya dije las razones.
un músico, cabeza de familia, con tantos hijos, tiene que ser pobre. Pero era una pobreza muy linda, muy digna, porque en esa época no había el consumismo de hoy. Por ejemplo, esa ropita que tenía puesta ahí, ¿qué? No, pues ahí me vistieron de gala para esa foto, Es el que está al lado derecho. pero a uno lo mantenían con una camisetica muy baratica y un pantaloncito y descalzo para que no gastar zapatos. Sí. A nosotros nos quitaban los zapatos cuando estudiamos en primaria porque era para ir al colegio únicamente. Y al llegar a la casa nos los tenemos que quitar y quedar descalzos. ¿Y se pasaban la ropa de hermanito en Sí, hermanito? a mí me volteaban los vestidos de mi papá, me los volteaban. Este bolsillo aquí me quedaba al otro lado, Sí. pero quedaban como nuevos porque les volteaban el paño. Hombre, son cosas lindas y gratas de la vida. Vuelvo y repito, no había el consumismo que hay ahora, que los muchachos quieren tener ropa de marca, todos los aparatos electrónicos modernos, ¿no? En esa época uno era feliz yéndose para un potrerito por allá a jugar balón, a jugar fútbol o béisbol, que también jugué un tiempo. Y era una época también muy espiritual. ¿Se acuerda de ese día que hizo la primera comunión? Sí, sí, muy lindo. Son los días importantes de la vida de uno. Ese día que uno hacía la primera comunión, recuerdo que nos dieron huevo entero y un pan entero. Sí, y estaba estrenando. Estaba estrenando, por supuesto. Yo creo que esa era la camisita de mi hermano Jesús, que era mayor, y nos pasábamos el vestidito. Estoy casi seguro. Él era mayor que yo y nos íbamos pasando el vestido. Pero nos dan un desayuno muy bueno ese día. Huevo entero. Y le ponían la mantequilla a uno para que untara lo que quisiera. Sí. Antes venía la arepa ya untadita de mantequilla. Total, pero vuelvo y lo digo con gusto. Con gusto, con respeto, porque tuve una riqueza muy grande, César, y es todo ese amor que derramaban mis padres hacia sus hijos y esa simplicidad de la vida tan linda en esa época. Uno estudiaba, jugaba y de resto, pues a comportarse como los padres le mandaban. Entonces había mucha obediencia, mucho respeto a los padres. ¿En la juventud estudió en el liceo de la Universidad de Antioquia? Yo estudié primaria en el Colegio San Carlos y en el Liceo Antioqueño hice mi bachillerato. Y no pude seguir una carrera por lo que le dije ahora, porque me tocó ya salir con la muerte de mi padre a sobrevivir con un pequeño sueldo que me ganaba en una entidad bancaria donde empecé en un puesto muy modesto. Y en esa juventud comenzaba ya sus inclinaciones musicales. ¿Cómo era en el colegio? ¿Le iba bien en matemáticas? Malito para matemáticas, muy bueno para castellano, para español, pues, y para geografía y para todo, matemáticas regular. Tal vez tirando a malo. Y por ahí, por esa época, sí, ya empecé mis primeros pasitos musicales. Ajá. ¿Cuántos años tenía en esa fotografía? Ahí estaba de novio, la que es mi señora hoy. Sí. Esa fotico de tener fácilmente 39 años. Porque, a ver, ahí estoy yo de 17, 18 años. Ahí estaba de novio de quien es mi esposa hoy, de Estela Lalinde, una mujer maravillosa, la que inspira mis canciones. Yo le canto a todas las mujeres del mundo a través de mi mujer, que es una mujer fuera de serie, una mujer muy bella espiritualmente. Dios le regaló todos sus atributos como mujer y es la inspiradora de mis mejores canciones, esa que vimos en la foto. Estamos de novios. ¿Cómo fue ese matrimonio? Venga, mejor que no sea usted, porque le vi que frunció el ceño. Que sea doña Estela que nos cuente cómo fue el matrimonio entre ella y el maestro Héctor Ochoa. No, el matrimonio de nosotros fue un matrimonio muy raro, porque imagínate que cuando nos casamos yo tenía 16 años y mi papá y mi mamá nunca estuvieron de acuerdo que yo me casara tan joven. No porque me casara con él, porque era una persona era una gran persona, pero mi papá y mi mamá, viéndome tan jovencita, se opusieron mucho al matrimonio. Y una mañana nos les volamos y nos fuimos y nos casamos a las 8 de la mañana, sin nada de fiesta, sin nada de acompañante ni nada, sino solamente él y yo y dos padrinos. Sí, hombre, oiga, ¿y ustedes de dónde, cómo hacen estos programas así tan sorpresivos? Me sorprenden con esa entrevista con mi esposa. Y de verdad fue así como ella dice. Y recuerdo que cuando veníamos de la iglesia de casarnos, se atravesó el papá en un carro por allá y no nos vio, nos escondimos para que no nos viera. Pero ya después pues supieron en la casa de ella que nos habíamos casado a los poquitos días y
y empezamos a vivir ya juntos, porque era que yo trabajaba en una entidad bancaria, en una sucursal del banco donde yo trabajaba, en un pueblo de Antioquia. Y quien me reemplazaba en vacaciones no llegó, se retrasó, pero yo ya tenía mi fecha de matrimonio cuadrada, me casé y me volví a trabajar 15 días. Y Entonces, en esos, casi no hubo luna de miel. en esos 15 días me vine a invitar a mi señora, oiga, mi esposa, ya era mi esposa, pero vine a invitarla a cine y los papás dijeron que no podía salir. Que no Muy bien. le dije, pues es que ella es la señora mía, y me dijo, sí, pero no. pero usted no está viviendo con ella, entonces ¿qué van a pensar? Que usted está saliendo hasta las 12, 1 de la mañana con una niña y sin permiso, ¿no? Eso es mal visto aquí en Medellín. Oiga, hombre, y eso. Óigame, le preguntamos a ella, a doña Estela, qué pensaba de su esposo y cómo fue ese momento cuando se conocieron, y esto no respondió. Yo lo conocí una mañana que nos fuimos a un paseo a Santa Fe de Antioquia. Ah, no, era La Pintada. Y nos fuimos con mi familia a unos baños que existen por ahí, es que al Puente del Loro. Y estuve allá con él y allá fue donde lo conocí por intermedio de unos amigos de nosotros que eran los puertos. Me gustó muchas cosas. Primero que todo, la responsabilidad. Porque cuando él estaba jovencito, se le murió el papá cuando tenía 18 años. Y él quedó con una responsabilidad muy grande. Claro que yo lo conocí cuando ya tenía 28 años. La canción que más me ha gustado es Cuando tú me faltes, porque El Camino de la Vida es una canción muy linda y también fue hecha pues como para todos los de la casa. Pero cuando tú me faltes, que me la hizo cuando cumplimos los 30 años de casados, me pareció la que más me gusta, la que más me impacta, que ha sido muy buen esposo y ha sido muy buen padre, eso es lo que más me llama la atención de él. Y ya llevamos 38 años de casados. Y ahí vamos. Sí, ya tenemos tuvimos 4 hijos y tenemos ya 2 nietos. Sí, sí, ese es el resumen de todo ese proceso afectivo del matrimonio. Ya con hijos mayores, empiezan los nietos, y ahí seguimos en la lucha por la vida, César. Vamos a ver qué más nos trae la vida y la música. Me llama mucho, me preocupa mucho que en este mundo de la música, del arte, de la farándula, uno se mete a veces un poquitico a eso. Yo soy una persona común y corriente, y hoy día se explota mucho las extravagancias de los artistas, y eso produce publicidad, y eso vende discos, y vende obra musical, y eso es parte de la venta de un artista. Entonces me preocupa que yo soy un tipo común y corriente, ¿no? Un tipo que me acuesto a la hora normal, me sé tomar unos traguitos de vez en cuando, no tengo vicios raros, soy un hombre cabal, no soy un ángel obviamente, soy una persona con todas mis imperfecciones de carácter y de lo que sea. Y eso es lo que queríamos tener en el programa de hoy, conocer la otra faceta de ese artista, del gran compositor, de uno de los grandes compositores y músicos de nuestro país. Vamos a seguir hablando con usted en nuestro programa, maestro. Le invito para que se tome su agüita. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos haciendo un recorrido por el camino de la vida del maestro Héctor Ochoa. Hemos disfrutado de la primera parte de este perfil memorable del maestro Héctor Ochoa, que fue grabado en agosto de 2001. Vamos a seguir conociendo su vida, de dónde nacen esas canciones, cómo logra interpretar el sentimiento paisa y colombiano. Más del maestro Héctor Ochoa, aquí en Perfil Memorable. Muy bien, seguimos hablando con el maestro Héctor Ochoa aquí en nuestro programa en Perfiles. Maestro, hablamos de esa juventud, terminó el bachillerato, ¿y a qué se dedicó? Yo tuve un trío que llamaba el Trío de Oro, que
cantábamos en La Voz de Antioquia, La Voz de Medellín, Radio Libertad, las emisoras más prestantes de esa época. La televisión estaba apenas llegando a Colombia y el Trío de Oro fue, pues, como yo digo, mi primera iniciación en la música. Nosotros dábamos serenatas, le hacíamos competencia a los duetos y tríos famosos del Escorial, ahí donde están los músicos de Espinosa y Bedoya, los hermanos Cortés, Obdul y Julián, el dueto de antaño, el trío de hoy, y les hacíamos competencia. Ellos eran músicos profesionales y nosotros éramos estudiantes. Y entonces dábamos serenata a mitad precio para hacerle competencia a ellos, porque no nos dejaban entrar al Escorial porque no éramos un trío afiliado y profesional, sino que... Pero teníamos una virtud y un problema a la vez. Fiábamos serenata, entonces nos estábamos quebrando. Óigame, pasamos un poco de largo por sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Sé que hay uno, Jaime Ochoa. ¿Dónde está Jaime Ochoa ahora? A ver, es que me está haciendo acordar usted del camino de la vida cuando dice: los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿Dónde está ese fruto de unión que y se llama después Jaime dice, Ochoa? después cuántos esfuerzos y desvelos, y yo sigo todavía en esos esfuerzos y desvelos. Sí. Jaime, que es arquitecto, está es residente en la Florida en este momento, en Miami. Allá ejerce su medio tiempo su profesión de arquitecto y trabaja por allá también en otra actividad de un hotel. Bueno. Espérese, Jaime, ¿fueron muchos frutos y desvelos? No, eso es mentira, tampoco tantos. Muy bien, a Jaime lo tenemos en línea en este momento desde Estados Unidos. Salude a su hijo. ¿Y está en directo? Sí, señor. No puede ser. Jaime, gusto oírte. Hola. Porque no me habías contado que íbamos a hacer este programa, ¿no? Pues aquí No, a mí estoy. tampoco me habían contado. Bueno, óigame, me complace mucho oírte y muchas gracias a Televida por esta sorpresa también tan grata, ¿no? Jaime, ¿usted qué puede decir de su papá? Uno ¿qué puede decir de un papá como el que usted tiene? Bueno, pues lo único que puedo decir es que es difícil tener un ejemplo de una persona como él, porque mínimo, lo único que puedo hacer es o llegar a donde él ha llegado o llegar un poquito más alto. Y de verdad que es difícil llegar a donde él ha llegado. Yo soy arquitecto y fuera de eso también hice estudios de música. Y constantemente estoy pensando en que aunque sea como por educación, voy a tener que llegar a donde él llegó o más alto. Y de verdad que es muy difícil. Maestro, seguramente va a llegar, ¿cierto? Sí, va a llegar. El que quiere las cosas y las lucha con amor y con esmero, llega. Muy bien. Y Jaime tiene muchas aptitudes musicales. Tengo una producción musical que la publicó Fuentes con arreglos orquestales de él. Es un buen músico, las circunstancias lo han llevado a combinar su música con su arquitectura. Jaime, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros y vamos a seguir aquí hablando con su señor padre, haciendo un recorrido por el camino de la vida y usted que es uno de los frutos. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Muy bien, seguimos hablando con el maestro Héctor Ochoa. Le gusta hablar de sus hijos. Hablamos nada más de Jaime. ¿Cuáles son los otros tres? Sí, los otros, la mayor es Gloria Isabel Ochoa, que es abogada en una empresa oficial aquí en Medellín. Le sigue Lina María, que se acaba de casar en Miami, donde estuvimos hace poquitos días. Lina se casó hace poco. Claro, se casó y no cree uno que estaban tan chiquitos, vea. Ahí está en esa foto, hombre, qué foto tan grata esa, ¿no? Estaban todavía que se podían manejar ellos, los podía uno manejar a ellos. Sí. Ahora lo manejan ellos a uno, ¿no? Ahí está, no, esa foto tiene fácilmente tal vez 20, 22 años. Ahí está, esa es la familia completa. Esa es la familia Ahí completa. están Jaime, doña Estela, el maestro Héctor Ochoa. Gloria Isabel. Está Jaime, Carlos Fernando, que estaba en Cartagena, ahora está aquí trabajando conmigo en la oficina. Y la menor que es Lina, que se casó hace poco en Miami. Y allá está en este momento pues abriéndose también su camino de la vida. Óigame, ¿y queda usted satisfecho con todo su trabajo, con ese trasnochar, ese trabajar por ellos? ¿Tiene satisfacción con lo que ha pasado con su familia? Sí, uno nunca llega a ser lo que uno aspira a ser. Es decir, uno siempre es un inconforme
en el buen sentido de la palabra, un inconforme constructivo, no un inconforme amargado, sino una inconformidad constructiva. Hombre, yo puedo ser mejor mañana como ser humano, como compositor, como amigo, como padre. O ha sido al menos mi ruta en la vida y mi meta, tratar de ser mejor un poquitico todos los días. Pero sí me siento, si hago un balance personal, me siento realizado, porque tengo un hogar muy lindo, porque la vida me ha deparado 4 hijos maravillosos, porque tengo unos amigos maravillosos. ¿Y también unos primos o no? Porque me invitan a programas como este en el que estoy. Óigame, la familia suya muy numerosa, y unos primos. Bastante ¿cierto? numerosa. Pues, y salían mucho a tocar guitarras, a ronquear. Es que por el lado de mi mamá únicamente, por el lado Cárdenas, ¿Sí? Tengo 80 primos, algo así. ¿Y Antonio es de cuáles? Antonio es de los Cárdenas, Sí. porque él es González Cárdenas y Ochoa Claro. Cárdenas. Antonio González le preguntamos qué pensaba sobre su primo, sobre Héctor Ochoa, y esto nos respondió. Tengo muy especialmente como recuerdo muy grato a mi primo Héctor Ochoa, una persona muy cabal, muy querida, muy servicial, muy buen compañero, y me acuerdo que pasamos pues mucho tiempo muy juntos, fuimos de los primos más cerca. Y tenemos muchas anécdotas pues que contar juntos en nuestra juventud. Siempre pensaba y me lo comentaba que él tenía pues en mente formar un hogar y pensar en tener una profesión para poder sostener su hogar y tener sus hijos. Y tuvo sus hijos, y así como dice su canción, ¿está preparado para que ellos se vayan o no? Bueno, ante todo, muchas gracias Antonio, que tiene ese bello concepto mío, como lo Sí. tengo yo de él, obviamente es uno de los primos más queridos que existen de todo ese mundo de primos que yo tengo. Pero me decías en la pregunta, ¿qué es eso? Que si usted estaba preparado para que sus hijos se fueran, como dice la canción. No, lo ideal es uno tener los hijos cerca, donde los pueda ver. Ahora, lo ideal es que los hijos, cuando ya terminan un ciclo, que es el de sus estudios, sean autosuficientes, puedan realizar sus aspiraciones, formar su hogar, pero ya cuando se van a otro país, de verdad que la ausencia de ellos lo golpea a uno algo, le afecta su sensibilidad. No quisiera tenerlos cerca cuando los pueda ver, así, pero que se realicen y lástima que en este país mucha gente está buscando sus horizontes, especialmente la gente joven, en otro país, y eso no es bueno. Pero ¿quién es este señor que está aquí con nosotros? ¿Quién es el maestro Héctor Ochoa, tanto profesional como humanamente? Esto nos lo cuenta don Jairo Torres de la Pava, un compositor, una persona de la música, y nos cuenta eso sobre el maestro. Héctor Ochoa es uno de los 5 o 6 compositores más importantes de la historia de la música de Colombia. Y no estoy hablando del momento de la música de Colombia, sino de toda la historia. Podríamos decir que Héctor Ochoa lo podemos mostrar como a José A. Morales, como al maestro Adolfo Mejía, como a Pedro Morales Pino, como a Jorge Áñez, en fin, a cualquiera de los grandes compositores de Colombia, él está ahí. Y está tan en la historia de nuestra música que ya la gente canta y pide sus canciones. Canciones como El Camino de la Vida, Ayer y Hoy, Tú lo mejor de todo, Pase lo que pase, El amor no acaba, todas, mucha gente ya se las sabe y las pide, y eso es el síntoma de cuál importante es el maestro Héctor Ochoa. A ver, una letra extraordinariamente bien hecha. Si él se dedicara a ser poeta, sería un gran poeta. Son unas letras simples, pero muy profundas y muy bien elaboradas, que nos llegan. Las músicas también muy sencillas y que la gente tararea con mucha facilidad. Esa unión de esas dos cosas es lo que hace realmente a un compositor, el ser capaz de decir cosas con una música bella y que nos toque el alma, y eso es lo que hace la obra de Héctor Ochoa. Muchas gracias a John Jairo Torres, un gran compositor, un prospecto inmenso que tiene Colombia en esa persona tan maravillosa como persona y como compositor. Muchas gracias por el concepto. Bueno, él dijo una cosa muy linda y muy importante para los compositores, es que uno en una canción que dura 3 minutos, máximo 4, tiene que desarrollar todo un tema, toda una historia. Contar una historia. Contar una historia o contar un suceso sentimental o emotivo, o cantarle a la tierra en 3 minutos. Un libro lo puede hacer de 10 páginas o de 1000. Una poesía la puede hacer de un verso, de 2 versos, de 4 estrofas, o de 20 o 50 o 100.
una canción está limitada a decirlo todo y redondear la idea y decir ese mensaje. Y lo más bello en la magia de una canción bonita es que cuando la gente la oye, se le queda en el alma, la recuerda y la vuelve a cantar. Entonces, Claro. si bien los compositores de Colombia no nos sentimos retribuidos económicamente como debería ser, espiritualmente sí recibimos mucha gratificación cuando una persona le dice a Escucha, uno, aplaude. oiga, qué lindas sus canciones, o cuando uno oye conceptos como los de Antonio o los de John Jairo Torres de la Pava. Maestro, vamos llegando al final de nuestro programa y como siempre es una pregunta que seguramente se le hicieron cuando estaba muy pequeño, cuando estaba muy pequeñito aquí en la ciudad, seguramente se le hizo don Eusebio. ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? No me pregunte yo qué quiero ser, pregúnteme mejor qué quiero ver cuando sea grande. Recíbame la respuesta así, yo quiero ver a este país que tanto quiero, lo quiero ver como todos lo queremos, donde vivamos en paz, donde todos seamos hermanos, donde haya una justicia en todos los campos, en el económico, en el formal, donde haya un Estado que funcione y vele por el bienestar, la honra y bienes de sus ciudadanos. Yo quiero, ojalá antes de que me muera, ver a Colombia como todos la queremos ver y no en el estado en que está en este momento, con todo este desorden público, con esta inseguridad y con estas desigualdades tan tremendas. Y esperemos que así sea, maestro. De manera que, hombre, déjeme darle las gracias si es que ya usted me está despidiendo. Sí, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por este programa tan humano, tan maravilloso. Y es otra de las gratificaciones que tenemos los compositores, que nos inviten a unos programas donde podemos decir lo que sentimos y recibir el cariño y el aprecio de la gente, que eso es muy importante para nosotros. Muy bien, hoy hicimos un recorrido aquí en nuestro programa por la vida y la obra del maestro Héctor Ochoa.